¿Por qué mercurio y no agua como sustancia clásica de referencia para medir la presión? Viajemos en el tiempo al siglo XVII, año 1643, cuando Evangelista Torricelli, mediante un experimento en el que tomó un recipiente con mercurio y un tubo más o menos de 1 metro invertido, también lleno con mercurio, pudo comprobar entonces en aquel momento que la presión atmosférica era igualada por una columna de mercurio equivalente a 0.76 metros. Según el experimento, como los puntos 1 y 2 están al mismo nivel, la presión sobre ellos es la misma, siendo así, presión 1 igual a presión 2, en el punto 1 tenemos la presión atmosférica y la presión en el punto 2 es la presión debida a la columna de mercurio de 0.76 metros, que por principios de hidrostática, esa presión está dada por la densidad, en este caso del mercurio, que fue el líquido que se utilizó, por la aceleración de la gravedad, por la altura. En el sistema internacional de unidades reemplazamos entonces los valores conocidos. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos por metro cúbico aproximadamente, la aceleración de la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura que se determinó en el experimento de 0.76 metros. Al hacer el cálculo y el manejo de unidades, tenemos entonces que la presión atmosférica es aproximadamente igual a 100.325 newton por metro cuadrado, lo que equivale a una unidad denominada pascales. A continuación vamos a partir de este valor de presión atmosférica para responder la pregunta que motivó la realización de este video. Averigüemos entonces qué longitud de agua iguala a la presión atmosférica. La presión atmosférica en este caso entonces estaría dada por la densidad del agua multiplicada por la aceleración de la gravedad por la altura de agua, que es lo que vamos a averiguar. Reemplazamos entonces la presión atmosférica que recientemente encontramos, 101.325 newton por metro cuadrado, esto es igual a la densidad del agua, 1.000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional de unidades, por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, por la altura de agua, que es la incógnita en este caso. Nos ubicamos acá en el lado derecho de la ecuación, multiplicamos 1000 por 9,8, nos da un resultado de 9800 newton por metro cúbico. Esta unidad de newton se deriva de multiplicar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, y el metro cúbico lo conservamos para el manejo posterior de unidades. La incógnita entonces es la altura de agua. Este 9800 pasa a dividir, newton y newton los podemos cancelar, cancelamos metro cuadrado con metro cuadrado y la respuesta nos va a dar en metros, que es como la necesitamos. Al realizar el cálculo, el 9800 pasa a dividir y obtenemos entonces que la altura de agua necesaria es aproximadamente igual a 10.34 metros. Ahora comparemos los resultados. Con mercurio se utilizó un tubo de menos de 1 metro de longitud. El experimento realizado con agua hubiese requerido un tubo de más de 10 metros de longitud. Ahora entiendes por qué Torricelli utilizó mercurio en vez de agua. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Nos vemos.